Saludos amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta reseña y análisis de la primera parte del capítulo 91 de su serie favorita y tan esperada, Secretos de Sangre, o Secretos de Familia, como también se le conoce. En la última reseña nos quedamos con la intriga de qué fue lo que le pudo suceder a Elgas al ser víctima de un secuestro. El día de hoy veremos los sucesos previos que pudieron conducir al fiscal a ese hecho. De igual forma, les contaremos que finalmente la fiscal Ichlal estará frente a frente al asesino de su padre gracias a Yekta. La expectativa por estos dos desenlaces es grande, así es que sin más que decir, empecemos. Como lo vimos en la última reseña, Ilgas despierta en la maletera de un auto. El fiscal se angustia y grita exigiendo que lo liberen, a la par que se va librando de sus ataduras. Pero el conductor del auto le hace caso omiso y sube aún más el volumen de la radio para no escucharlo, conduciendo al esposo de Jaylin por una zona aislada y boscosa y en franca dirección al mar. ¿Cuál será el destino del fiscal? ¿Ser arrojado a las aguas? ¿Logrará Ilgas escapar ahora que se liberó de sus ataduras? La trama, fanáticos de la serie, nos hace entonces retroceder 5 días, cuando el fiscal, que ya se iba a casa, luego de comunicarle a Eren en el hospital que el caso de Tuxhe estaba zanjado, el fiscal fue testigo de una gresca entre dos hombres. Uno culpaba al otro de arrojar a su esposa por las escaleras. La mujer, que fue ingresada en una ambulancia, pierde finalmente la vida. Ilgas interroga a ambos hombres. Oktay es el nombre de uno de ellos, un tipo adinerado, patrón de la difunta, que atribuye su muerte a un fatal accidente doméstico. Pero el esposo de Serap, nombre de la oxisa, asegura que fue un asesinato, que su mujer era maltratada en esa casa y estaba a punto de renunciar. Obviamente, Ilgas le garantiza al hombre que si fue un asesinato, él lo descubrirá y se encargará de que los responsables sean castigados. Probablemente, queridos amigos, esa sea la razón por la que secuestraron al fiscal, para que no dé con los asesinos de la empleada del hogar. Y en otro escenario de la historia, en una actitud que pinta a la ambiciosa Sion Ruth como la psicópata que es, le habla a Osman de lo emocionada y feliz que está porque pronto la liberará de su anciano y enfermo esposo, y lo pone al tanto de todo el personal que trabaja en esa mansión y de aquellos que suelen visitar a su esposo con frecuencia, como su médico y su hermana. Osman empieza a planear entonces su macabro plan en base a esa información. Esperábamos sinceramente, queridos amigos, otra actitud de parte de Osman, pero ya veremos qué nos depara la trama más adelante, si entra en razón o no, si reflexiona y desiste del fatídico y trascendental paso que piensa dar y que podría hundirlo en la cárcel de por vida. Otro hecho que quedó pendiente, fanáticos de la serie, en la última emisión de Secretos de Sangre, fue el caso de Jaylin en una escuela, donde todos los alumnos de un aula enfermaron. La abogada, franca y directa como es, responsabiliza a la profesora, pues todos los niños de la escuela ingieren los mismos alimentos, pero solo esa aula, extrañamente, cayó enferma. Y lo más extraño, aún para la abogada, es que todos los niños de esa sección se expresan con las mismas frases hacia su maestra, como si hubiesen sido obligados a memorizarlas. Amo mucho a mi maestra, ella es un ángel. Todos los pequeños aleccionados con esas palabras. Una de las niñas se lo confirma a Jaylin. De otro lado, la Chin, amigos, trata de vender sus joyas para pagarle los 5 millones a Yekta, pero el desgaste y antigüedad de las mismas las ponen muy por debajo de su cotización real. Gul la convence de no venderlas y le aconseja quitar al personaje de Yekta de su libro para evitarse problemas con el viejo abogado
y hablar calmadamente con él para llegar a un buen puerto. Parece que te estás divirtiendo. Censura Yailin a Parla al verla dialogar muy amenamente con Jamber en la puerta de su oficina. Pues resulta, queridos amigos, que finalmente su esposa le era infiel a Jamber. Rafet lo descubrió, cosa que reilusionó a la sobrina de Yailin, quien tal vez por su juventud e inexperiencia está ignorando que su cliente tampoco es digno de confianza. Esta historia dará que hablar ahora que Chinar se encuentra a puertas de lograr su libertad y seguramente querrá reconquistar a la joven abogada, que ha vuelto a poner sus ojos en Jamber. Y la parte humana de esta primera parte de la reseña la pone Tukshe, quien le da una lección a Parla. La abogada le muestra su disconformidad por haber aceptado la propuesta matrimonial de Efe tan pronto, debido al problema de cleptomanía del fiscal. No hay nadie perfecto, le dice la joven policía. Hay gente que no se esfuerza, pero Efe lo está intentando. Me confesó su problema. Los golpes de la vida crean en nosotros heridas que nos pueden llevar a esas acciones. Yo ya no soy la misma de antes, traigo también ahora mis propias heridas, pero Efe y yo nos amamos así. Le hace ver Tuxe la aceptación mutua que existe entre ambos y que lo más valioso es su fe, su empeño y esfuerzo por sanar las heridas del alma y hacer bien las cosas de ahora en adelante. No hay que olvidar, queridos amigos, que Efe le fue incondicional a Tuxe todo ese difícil periodo que le tocó vivir a su novia, y se bebió también esos tragos amargos de dolor, angustia y desesperanza junto a Eren, dando pruebas contundentes de su gran amor por la joven policía. Y volviendo al caso de la empleada del hogar que murió al caer por las escaleras, Jexu halla en la escena del posible crimen una huella que no corresponde al calzado de la oxisa y que bien podría ser de la persona que la empujó. Ilgas interroga a la patrona de la mujer, a la señora Yelis, quien atribuye la caída a la estupidez de su empleada, asegurando crudamente y con una sonrisa en los labios que resbaló por estar con los pies mojados, pues solía limpiar las escaleras de abajo hacia arriba, asegura. Pero la enfermera que estuvo aquel día en esa casa arroja más luz sobre el caso, al afirmar que se respiraba un ambiente tenso en la mansión, que observó el rechazo y desprecio de la señora Yelis por Serap, la empleada, echándola incluso de su habitación donde la pobre mujer solo hacía su trabajo, y que luego oyó al esposo, el señor Octay, gritar a la mujer, que solo atinó a llorar, oyendo luego la enfermera, cuando ya se retiraba, el ruido de algo que se rompía, como una pequeña explosión de cristales contra el suelo, versión corroborada por Jexu, que halló en la habitación de Octay trocitos o fragmentos de porcelana. Y ya para finalizar con la reseña y el análisis del día de hoy, les contamos que Islal al fin tiene al asesino de su padre en su propia oficina, frente a frente. Resulta que el hombre, que se cambió de identidad y que se hace llamar ahora Bulent, se hallaba en Turquía. Rafet, que le seguía los pasos, lo pilló con sus secuaces torturando a un hombre, al cual dejó maniatado en la azotea de un edificio. Ishlal ordenó su captura, y el zorro Yecta, con sus mañas, logró hacerse su abogado, presentándose ambos en la oficina de la fiscal. Bulent queda bastante sorprendido y asustado cuando Yecta le presenta a la fiscal con nombre y apellidos, identificándola el asesino como la hija del hombre al que le diera muerte hace muchos años atrás. ¿Qué hará Ishlal? ¿Le revelará que sabe quién en verdad es y lo entregará a la justicia? ¿O se vengará de él? Eso lo descubriremos en la siguiente reseña, donde de antemano les contamos
que Ilgas al fin descubrirá el rostro de su verdugo, quien lo sentenciará a muerte. Gracias, queridos amigos. Eso fue todo por el día de hoy. A la espera de volvernos a encontrar el día de mañana con esta emocionante serie que, en honor a la verdad, tendría trama para muchas más temporadas con casos policiales que podrían muy bien ir de la mano con la vida de los personajes principales y protagónicos. ¿No les parece? Hasta la próxima reseña, queridos amigos.